Bien, el Señor les continúe bendiciendo a todos en esta tarde. Antes de iniciar el estudio de hoy, quisiera enviar un saludo a todas las personas dentro de mi país y fuera de mi país, los cuales nos escriben, dándonos a conocer que están siendo bendecidos por esta serie de estudios bíblicos. En estos últimos estudios que hemos estado compartiendo con ustedes son de carácter escatológico, y el de hoy también es de carácter escatológico. Y yo me siento bien de saber que ustedes están recibiendo la palabra del Señor con toda solicitud, con todo amor y con todo cariño. Nuestro deseo como pastor y maestro no es ofender a nadie, sino exponer las verdades de las Sagradas Escrituras, aunque éstas muchas veces vayan en contra de aquellos que son parte de lo que es el movimiento cristiano evangélico pentecostal. Yo espero que al recibir la palabra en esta tarde, usted abra su corazón y permita al Espíritu Santo que le ministre a través del conocimiento puro de la palabra del Señor. Un evangelio no contaminado, ni comprometido con nada ni con nadie. Por eso es que se habla abiertamente en estos estudios, utilizando las Escrituras, tratando de alejar cualquier temor, y no solamente cualquier temor, sino alejando también cualquier sentimiento de querer golpear a alguien de forma directa o dejar mal a alguien de forma directa. Ese no es nuestro propósito. Pero sí creo que hubo un tiempo neotestamentario donde el apóstol Pablo decía: Alejandro el Candelero, el que trabaja en ascuas, me ha causado muchos males. Donde dijo: Fileto e Himeneo se han desviado de la fe. Y eran tiempos en que se atacaban a las personas que se desviaban de los caminos de Dios, y se les daba a conocer a los discípulos para que ellos no cometiesen el error de recibirles en casa, pues eso equivalía a recibir palabras de rebelión contra la palabra y la obra del Señor. Por eso yo espero en esta tarde que usted sea enteramente edificado en toda palabra y en toda verdad. Le invito a que oremos en esta tarde. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias porque hoy un día más nos permites estar frente a tu pueblo para llevar el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Señor, en este momento, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón por todo pecado de palabra, pensamiento y hecho. Porque es el pecado lo que aleja su presencia de toda persona. Es el pecado lo que impide que las oraciones lleguen al cielo. Es el pecado lo que impide el fluir de tu Santo Espíritu. Por eso esa barrera llamada pecado, Padre, quítala en el nombre de Jesús, limpiando nuestro corazón de toda contaminación de palabra, pensamiento y hecho. Extiende tu mano en esta tarde y bendice la audiencia. Te lo ruego en el poderoso nombre de Jesús, tu Hijo, quien fue a la cruz y murió por nosotros. Gracias, mi Dios. Amén y amén. El vivir en una época de contradicciones y de equivocaciones no es nada nuevo. La Biblia dice que en los tiempos de Elías y de Acab y Jezabel contaban con 400 profetas de Baal, 450 de Acera. Y esos profetas tenían la costumbre de profetizar delante del rey lo que él quería escuchar. Y eso provocó que el rey Acab los amara a ellos, que comieran de la mesa del rey, porque ellos nunca profetizarían aquello que heriría los sentimientos de Acab o que enojaría a Acab. Por otra parte, aparte de esos profetas, habían dos hombres, uno llamado Elías y el otro, el otro varón que la Biblia menciona en Primera de Reyes 17, se llamó Abías. La Biblia dice que Abías era un varón de Dios. Abías amaba a Dios, inclusive escondió profetas del Señor y los alimentó con pan y agua, mientras Jezabel le perseguía. Pero todo lo hacía escondido. A pesar de amar a Dios y de amar al pueblo, nunca tuvo el coraje que tuvo Elías. ¿Por qué Abías estaba en el palacio y comía del palacio del rey? Porque Abías no tenía problemas con Acab. Abías no tenía problemas porque él no confrontaba a Acab. Él no confrontaba a Jezabel. Aún así amaba a Dios, pero le faltaba carácter y valentía.
Mas sin embargo Elías era diferente, de la región de Tisbei, de un altiplano, viviendo prácticamente como un cavernícola. Bajó de allá cuando escuchó la noticia de que Israel se había corrompido. El rey Acab había ido a buscar una mujer que estaba totalmente corrompida, idólatra, hija de Baal, adoradores de demonios prácticamente. Porque según Pablo en 1 Corintios 10:20, detrás de los ídolos se esconden demonios. Ella servía a los demonios e incitó a su marido a hacer lo malo también y a servir a los demonios. Ese fue el plan de Jezabel. La Biblia entonces enseña que Abías estaba en el palacio del rey, pero Elías tenía que huir. Porque las verdades, cuando confrontan al pecador, siempre existe un rechazo hacia quienes la manejan. Siempre lo existirá. Y ese es el problema que va a tener toda persona que tiene como ideal la verdad que contiene la palabra del Señor. En esta tarde yo quiero hablar un poquito de todo esto. Falsos profetas, falsos maestros. El avivamiento que existe hoy de falsos profetas, que ya se profetizaba en el libro de Apocalipsis en su capítulo 2, del verso 1 al 7, en la iglesia de Éfeso. Un falso avivamiento de apostolado y de maestros para los últimos tiempos. Ahora bien, la Biblia dice que al final Elías profetiza, Jezabel es comida por los perros y Acab muere donde apedrearon a Nabot. Es desangrado y muere como un juicio que Dios envió muy duro sobre ese reino. A pesar de que su padre fue un guerrero, Omri, y Acab toma el poder, no tuvo el coraje que tenía Omri para enfrentar y decirle a Jezabel: aquí gobierno yo y no usted. Enfrentó entonces, a través de un varón de Dios, la ira del Todopoderoso. ¿Qué está pasando hoy en día? Quiero que vayamos brevemente al libro de Hechos, capítulo 17, versículo 10 y versículo 11, y aquí empezamos a desarrollar el estudio inmediatamente. El libro de Hechos, capítulo 17, verso 10 y verso 11. Hechos 17, verso 10 y verso 11. El apóstol Pablo ha sido expulsado de Tesalónica y es enviado hacia Berea para llevar la palabra de Dios a la congregación de Berea. Veamos lo que la Escritura dice. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra de Dios con toda solicitud, escudriñando, no dice leyendo, dice escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué cosas? Las que predicaba Pablo. Y los hermanos de Berea dijeron: no, aquí hay que averiguar las Escrituras, indagar y ver si es cierto lo que Pablo nos está predicando a nosotros. ¿Qué es lo que está enseñando este pasaje bíblico? Está enseñando que los hermanos de Berea eran gente muy temerosa de Dios y eran gente que, a pesar de que amaban a Pablo, no lo idolatraban. ¿Qué es lo que sucede en el día de hoy? Sino que, a pesar de que Pablo fuera un varón de Dios, un apóstol, un hombre con un ministerio quíntuple, porque los 5 ministerios estaban en él, aún así los hermanos dijeron: no, él predica, y nosotros buscamos en las Escrituras, indagamos, nosotros averiguamos para ver si lo que él nos predica es cierto. Eso se llama celo por la palabra de Dios y por nuestra salvación, porque la salvación va a tener que definirse y se va a definir de acuerdo a la palabra que nosotros hemos recibido. La salvación se va a definir porque nosotros la recibimos al confesar a Jesús y apartarnos del pecado. Pero una palabra contaminada, aunque la creamos verdadera, nos puede apartar de los caminos del Señor. Ahora bien, ¿qué está sucediendo en este momento? En primer lugar, yo quiero que vayamos al libro del profeta Isaías en el capítulo 24. Y vamos a hacer lo que los hermanos de Berea hacían: escudriñar e indagar para ver si lo que se predica es cierto o no es cierto. Hace muchos años el profeta Isaías escribiría el sistema de estudio bíblico o pedagógico
que se tendría que llevar a cabo en el futuro. De hecho, ese sistema se utilizaba en Israel con anticipación. Por ejemplo, Isaías escribe en el libro de Isaías, en su libro capítulo 28, versos 10 y verso 13, que la palabra de Dios sería enseñada mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá, hasta que caigan de espaldas, sean apresados y sean quebrantados. Ese sistema lo utilizó el apóstol Pedro cuando lanzó el primer mensaje en Pentecostés, predicó la palabra de Dios línea sobre línea, tomó un poquito de Salmos, un poquito de Joel, un poquito la vida de Cristo y 3,000 almas se convirtieron. Ese sistema no ha sido utilizado correctamente en el pueblo de Dios. Es por ello que existe tanta ignorancia en el pueblo del Señor. En este momento hay gente reprendiendo al diablo y diciendo que el diablo trae el virus, que el diablo trae huracanes, que el diablo trae sequía, e ignora, según de Crónicas, capítulo 7, verso 11 en adelante, donde Dios dice que Él determina los juicios sobre esta tierra. Estamos en medio de una confusión todos los días prácticamente. Los hermanos me mandan audios y videos de personas que están profetizando y están hablando que dice Dios, que amanecí en oración, que estoy en ayuno, que perdí tanto de peso, que Dios me dijo esto. Por ejemplo, hoy me enviaron un audio donde un muchacho está hablando de que la cura del coronavirus ya Dios se la entregó a ellos y lo hace llorando y quebrantado. Y hay gente atrás que está llorando y quebrantada, escuchando lo que el muchacho está diciendo. Y en lo que él está diciendo, en una de las últimas revelaciones de cura que han habido sobre el coronavirus, él decía que el Espíritu Santo les dijo a ellos que abrieran la Biblia, porque un niño había nacido y el niño habló el Espíritu Santo a través del niño, y el niño solamente nació y dijo que abrieran la Biblia y buscaran un pelo en la Biblia, pasaran página por página, que en cualquier momento encontraban un pelo, que esa era la cura del coronavirus. Eso quiere decir entonces, y él lo dijo llorando, y en este momento, creo yo, son las 5 de la tarde con 23 minutos, y yo creo que en este momento hay gente todavía buscando en la Biblia un pelo para ver si ellos se curan del coronavirus. No, él no explicó bien si hay que traer el ADN o hay que partir el pelo en varios pedazos, hacer una cruz del pelo. Yo sinceramente no lo sé. Él lo dijo, solamente que lo busquen, que ahí está la cura del coronavirus. Yo no me ruboricé ni me espanté por eso, porque ya yo estoy acostumbrado a ver cada persona insultar y blasfemar el nombre de Dios, que Dios es tan misericordioso que no les envía un tema. Entonces, hay gente que está temblando por cualquier cosa. A otro le dijo que era romero con limón y que empezaran a hacerlo, y empezó a batirlo de la forma que tenía que hacerlo. Y la gente pues empezó a tomar todo eso, porque en un mundo de ciegos cualquier tuerto es rey, dice un dicho costarricense. En un país de ciegos cualquier tuerto es rey. Y en un mundo de ignorancia bíblica cualquiera puede aparecer como apóstol, que es el síndrome que se ha desarrollado mucho antes del coronavirus y que está enviando mucha gente al infierno en este momento. Bien, en el libro de Isaías capítulo 24 dice así: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo así a su amo, como a la criada a su ama, como al que compra al que vende, como al que presta al que toma prestado, como al que da al obro, así como al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra o este juicio. ¿Quién lo pronuncia? No el diablo, lo pronuncia Dios. Sigue diciendo el verso 4. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra. Eso es algo que estamos viendo ahorita. Los pueblos más grandes, la superpotencia, sus habitantes han enfermado. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. El pueblo se contaminó, el mundo se contaminó por causa de sus moradores. ¿Por qué? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. La razón por la cual
la tierra sería golpeada y entraría bajo juicio, es porque la palabra de Dios fue falseada. La palabra de Dios fue quebrantada. Ahorita explico este texto a mayor profundidad. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Claro que si vamos por arriba de 100 y pico mil que han muerto en esta pandemia. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. El regocijo se terminó de los panderos. Se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría, cesó el arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que bebieren. Quebrantada está la ciudad por su vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Es verdad, todos están encuartelados. Nadie quiere visitas de nadie por temor a la contaminación. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció. La ciudad quedó desolada. Las calles están totalmente vacías. Las ciudades están totalmente vacías. Un asunto allí de unos animales que se preguntaban que por qué la ciudad está vacía. Entonces, ya que no hay nadie, pues ellos van a caminar por la ciudad. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebusco después de la vendimia. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces. Quiero detenerme en el versículo 5. La tierra se contaminó bajo sus motores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Présteme atención, esto es importante. Siempre que se toman textos como estos, se le aplican a un mundo que se ha corrompido. Por ejemplo, en el libro de Levítico capítulo 18 se nos dan leyes que tienen que ver con la vida moral y espiritual de los seres humanos. No te acostarás con tu tía, con tu madre, con tu hermana, con tu prima. No se acostará mujer con mujer, hombre con hombre. No se acostarán con animales. Y empieza el Señor a presentar una serie de leyes para que sean observadas y para que el hombre las pueda guardar. Y cuando se predica de esto, entonces lo primero que se hace ver es que todos los problemas que la tienen es por causa de aquellos que le han dado la espalda a Dios conforme el Salmo 9:17 y hacen de su vida lo que ellos desean. Pero no solamente es eso. También la iglesia falseó el derecho. Quiero comentar sobre esto antes de desarrollar el tema a mayor profundidad. La iglesia también falseó el derecho. Quebrantó la palabra del Señor. Hace años, cuando estuve en el área de Ibalá, estaba en oración pidiéndole a Dios un avivamiento. No sé por qué, esa noche, como a las 8:30 de la noche, me vino a la mente Manuel Ruiz. Eso fue para, si mal no recuerdo, para el año 1988-89. Y llegué a David preocupado y le comenté a un pastor amigo mío de apellido Palacios y él me dijo: Demil, yo tengo el teléfono, si quieres llámalo, pero no te va a atender porque es un hombre muy ocupado que hace campañas y las hace un año antes, 8 meses antes, así que no te va a responder. Pero yo dije, si Dios me habló, pues Él me va a responder. Le llamé, me dijo inmediatamente que sí, aquel pastor no podía creerlo. Montamos la campaña. Yo no tenía teléfono en la casa y no existían celulares, por lo cual yo llamaba del cuartel de Dibalá al varón. Quizás él se averiguó con algunas amistades y se dio cuenta que en Dibalá pues está el estadio de Dibalá sin alumbrado, una plaza muy grande, y está rodeado de bananos y el cementerio a un lado. Y el hombre me mandó a decir, un policía llegó a la casa y me dijo: señor Ruiz, quiero hablar con usted. Yo llamé, me atendió la esposa y me dijo que él no podía ir a la campaña, que enviaría a alguien. El Espíritu Santo es testigo de esto, no me deja mentir. Todavía mi memoria no me falla en esto. Yo me molesté, le llamé, me atendió la esposa y le dije: dígale a Ruiz que yo lo llamé, hicimos un convenio, pero no por lo que él es ni por lo que él representa personalmente, sino por el don que él tiene, que es de Dios y no de él.
Al fin y al cabo el hombre llegó, mandó volantes y en la campaña se convirtió mucha gente, vi milagros con mis propios ojos. Yo estaba muy emocionado al ver cómo Dios respalda a este varón. Este varón tiene una vida entregada al Señor y ha predicado el Evangelio por muchos países y claro, ha llegado mucho más lejos que yo en el ministerio, porque así lo ha determinado el Señor por su consagración, su santidad y búsqueda de Dios y demás. Por la causa que sea, es un hombre que Dios ha usado grandemente en grandes cruzadas con milagros extraordinarios. Hace unos días, el hermano predicó o anunció proféticamente que la crisis del coronavirus terminaba el lunes 7, si mal no recuerdo. Inmediatamente me llamaron por teléfono y me dijeron, mire, que no sé qué. Yo dije, hay que darle al hombre el tiempo necesario, porque si Dios habló se cumple, y si Dios no habló, entonces Él llevará las consecuencias de esto. Yo al reverendo Ruiz, yo lo respeto mucho y lo quiero mucho. El reverendo Ruiz no es conocido en América Latina ni en el mundo como un falso profeta, como lo es conocido Ronnie Chávez, a quien le envío un saludo y le digo que un día le va a dar cuenta a Dios por toda la basura que él profetiza. Entonces el reverendo Ruiz lo vi muy delgado en el video que me enviaron y me di cuenta que seguramente estaba en ayuno cuando él profetizó. La cantidad de muertos en nuestro país ha avanzado, el coronavirus no se ha detenido y mañana sábado nadie va a salir a las calles, hay una cuarentena total y esto no lo hacen por ser Semana Santa, simple y llanamente el gobierno no se lanza a decir toda la verdad por no crear una alarma nacional, pero esto va muy mal en nuestro país en este momento, como lo está yendo en el mundo entero. Ahora bien, la gente inmediatamente comenzó a escribir que falso profeta, que falso maestro, que por acá y por allá. El varón no es un falso profeta ni es un falso maestro. Él no es un hombre conocido como un hombre que profetiza mentira todos los días. Yo creo como pastor y maestro que el varón cometió un error en su deseo de que el coronavirus se vaya y no regrese más a este planeta. En un momento dado, el varón profetizó que esto terminaba y no terminó, quedando muy mal. Esto debe ser tratado con mucha madurez. El siervo es un hombre de Dios, no es reconocido en Costa Rica por mal testimonio, no se le conoce como adúltero ni como ladrón. Cometió un error y el error comenzó cuando en su profecía lo dio a conocer como patriarca de Panamá. El hermano Ruiz no es patriarca de Panamá. Panamá no tiene patriarca. Panamá tiene un señor que fue a la cruz del Calvario y pagó la sangre, con su sangre y con su muerte, la deuda que este país tenía para con Dios, conocida como deuda infinita, deuda insoldable, que el hombre no podía pagar. Ahora le voy a explicar mejor. La deuda que nosotros teníamos se originó en el huerto del Edén con Adán y Eva hace 6,000 años atrás, cuando ellos desobedecieron a Dios y pecaron. El apóstol Pablo explica muy bien lo que es pecado. El apóstol Pablo dice en Corintios, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, mi Salvador. Cuando Pablo habla de cuerpo de muerte, lo que Pablo tiene en mente es las leyes romanas. Cuando una persona era encontrada muerta y no se conocía a su asesino, el cadáver era automáticamente enterrado. Empezaba una investigación. Luego que encontraban al asesino y era claro que era culpable, después de 15, 20, 25, 30 días, entonces desenterraban el cadáver, tomaban el asesino y amarraban al criminal con el cadáver boca con boca, nariz con nariz, frente con frente, mano con mano, pies con pies, los amarraban y los enterraban a los dos, tanto al vivo como al muerto. Eso se le conocía como la pena del cuerpo de muerte. Ahora Pablo define el pecado de esta manera. Y lo que Pablo da a entender cuando dice ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que Pablo está diciendo es que el pecado lo practique el mundo o lo practique la iglesia, es como un cadáver podrido que llevamos nosotros encima, que impide que Dios escuche nuestras oraciones, que impide que Dios haga milagros. Por eso ustedes ven gente en las televisoras y en las emisoras esgalillándose, que decreto, que declaro y puro grito, y de allí no pasa. ¿Por qué? Porque el cuerpo muerto, podrido que llevan encima de adulterio, robo, mentira, fornicación, inmundicia, lascivia, celo, hipocresía, ira, contienda, disensión, impide
que Dios escuche sus oraciones y derrame de su gracia. Y la iglesia ha falseado la palabra de Dios, ha traspasado los mandamientos del Señor y han tomado el ministerio profético en burla, de tal manera que cualquiera profetiza hoy. Para terminar con el reverendo Ruiz, a quien yo en lo personal aprecio mucho y nunca me levantaré contra él bajo ninguna circunstancia. Para terminar con esto, quiero enviar dos mensajes. El primero, al reverendo Ruiz. Es una experiencia que le queda. Y en segundo lugar, Panamá no tiene patriarca. Usted y yo somos siervos del Señor, llamados a ministrar al Dios viviente, al Dios de todo el universo en el altar. Podemos ser ungidos y Dios hará milagros a través de nosotros, pero nunca el nivel que no está prometido para nosotros. La época. Y si usted lo que quiere decir que usted como patriarca de Panamá, en usted se generaron una iglesia y todas las conversiones que hay, fue el Espíritu Santo el que lo hizo todo. El libro de Juan 16 del 7 en adelante. Y cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es Él el que hace la obra. Es la tercera persona que hace la obra. Es quien llegó a este planeta cuando el Hijo se fue, hace 2000 años, para el mes de junio, en una fiesta conocida como la fiesta de Pentecostés. Le queda de experiencia, hermano. No vuelva a cometer ese error. Y a nuestro país no juzguen al varón. Yo lo considero un error. Y el varón no es conocido como un empedernido pecador, sino como un hombre de Dios, que toda su vida ha defendido la santidad de la palabra del Señor. Mi respeto y mi cariño hacia usted, hermano, en mi corazón, yo sé que usted es un hombre de Dios. Cometió un error y errores hemos cometido todos en el ministerio. Y le queda también de lección a la iglesia, que nosotros los pastores somos hombres de Dios, pero no somos Dios. Podemos equivocarnos. Reconozcamos nuestro error, pero nunca idolatremos a un predicador por muchos milagros que Dios haga a través de él. No cometamos ese error. Puesto los ojos en Jesús y con su autor y consumador de la fe, Él mantiene un patriarcado no sobre Panamá, sino sobre el mundo entero. Él es nuestro patriarca, nuestro Señor y nuestro Rey. A las congregaciones, a los hermanos que me ven y me escuchan de otras congregaciones, aprendan con esta lección que el único infalible aquí, que nunca se equivocará, se llama Jesucristo. Bien, quiero pasar a lo siguiente. ¿Hemos falseado? Sí, hemos falseado. En el año 2006 hay un hombre que se hace llamar Han Kuneman, profeta, y profetizó que en Ecuador una mujer Dios había levantado para que fuera presidenta de este país. Eso se dio en el año 2006. ¿Quién lo profetizó? Han Kuneman. Lo profetizó y salió por enlace al mundo entero. ¿De qué mujer estaba hablando? De Melba Jacome, que creó un partido conocido como Tierra Fértil. La joven señora quedó emocionada, ilusionada. Luego, en el 2008, el señor Guillermo Maldonado llegó y profetizó y la ungió y dijo, al igual que Kuneman, que el Espíritu Santo decía que ella era la presidenta de ese país. Se lo profetizó, la doña lo recibió con mucha alegría. Vinieron las elecciones para el mes de octubre. Fue profetizado que cuando vinieron las elecciones, ella iba a ganar. Las elecciones vinieron para el mes de abril y el día 26 de abril, ¿cuál fue el resultado? El señor Correa, presidente actual en ese momento, ganó la presidencia con un 56%. Y la señora Melba no sacó ni siquiera un 1%. Y creo que en todos los países del mundo existe una ley que cuando hay elecciones y un partido no saca el 1%, automáticamente desaparece. ¿Dónde quedó la profecía de estos dos hombres que se hacen llamar apóstoles y profetas de Dios? Cuando estos hombres predican, la gente por fanatismo corre hacia ellos, ¿saben? La gente corre. La gente se desespera. Y la gente los mira como si fueran los más grandes. Y realmente, bíblicamente está demostrado que son
verdadero, falso profeta y fanático de profetizar lo que no es. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, leemos el verso 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta debe de morir. Eso fue en el antiguo pacto o en el tiempo antiguo. Si eso se aplicara en el día de hoy, no tendríamos tantos fanáticos de la profecía como Ronnie Chávez, Rafael Ramírez, que es otro fanático que profetizó lo mismo. Parece que vio la profecía del reverendo Ruiz y él profetizó que también para el 7 todo esto se iba. Sigue diciendo: si dijera en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra de Jehová. Es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción ha hablado el profeta. No tengas temor de él, ni le creas, ni le tengas miedo a tal profeta. Quiere decir entonces que estos hombres nunca hablaron en el nombre de Dios. Jamás hablaron. Ayer me enviaron otro video de otro que profetizó que para este domingo en la mañana, para este domingo, estamos a viernes, para pasado mañana, por la mañana, todos van a ser desconectados porque ya el coronavirus desaparece y todos van a quedar sanos. Quiere decir que va a haber una desconexión de respiradores en el mundo entero fuera de serie. Y en vez de haber una epidemia de coronavirus, va a haber una epidemia de milagros. Yo creo en el Dios de los milagros, pero creo que no está bien utilizar este tiempo para usar el nombre de Dios en vano. La iglesia traspasó las leyes del Señor. Entraron hombres corruptos a la línea cristiana. Se hacen llamar apóstoles y profetas y usan la palabra de Dios como fundamento para lanzar falsas profecías, para quitarle el dinero a los pobres, para quitarle automóviles, casas a los pobres, como lo hace Ana Méndez y una cuadrilla de falsos profetas que hay en Enlace. Estuve analizando una profecía de un mal llamado profeta llamado Ronnie Chávez, que lanzó para este año 2020 los primeros meses de este año, o sea, enero, febrero y marzo. Y Ronnie Chávez en su profecía decía que para este año las iglesias tenían que prepararse porque él veía un movimiento muy grande donde mujeres emprendedoras iban a abrir empresas muy grandes y iban a llenarse de dinero de tal manera que iban a enviar ofrendas y diezmos. Y él hacía un llamado a todos los pastores de la iglesia para que compraran muchos sobres, porque los primeros meses del año se iba a desarrollar una elevada economía en las congregaciones que Dios le estaba mostrando a él. Damas y caballeros, lo que vino en los primeros meses del año fue el coronavirus. Las iglesias se cerraron. Nadie emprendió negocio. Más bien hay negocios que se han perdido. Cuando esto termine, hay personas que han quedado en la ruina. Hay gobiernos que su estabilidad económica está por el suelo. Cuando esto termine, hermanos, vamos a quedar con una economía sumamente golpeada. ¿En dónde quedan estas profecías? No solamente el hombre ha pecado con ser homosexual y la mujer con lesbiana, sino que en la iglesia con conocimiento se ha insultado al Señor. Se han vendido los milagros. Y lo que es peor todavía, una multitud de creyentes que los escucha mentir y todavía lo defienden llamándole los ungidos del Señor. Esa es la coraza que ellos tienen. Esa es la coraza que ellos tienen. Cuando se descubre corrupción en las asambleas legislativas, se les pide a los diputados que se despojen de su inmunidad para investigarlos y ellos no quieren porque saben que son culpables. Esa coraza que ellos tienen de inmunidad conocida como ungido hace que la gente los vea pecar, mentir, insultar al Espíritu Santo, insultar a Dios y todavía lo siguen ciegamente. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Le hablo directamente a usted que es un idólatra de ministerios falsos, de ministerios corruptos. En este momento ha echado a un lado la palabra de Dios para poner su mirada en el hombre. Hace muchos años Jeremías dijo, maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando Jeremías lanzó esa palabra, lo que Jeremías estaba diciendo, maldito aquel que se desvía de los caminos de Dios para poner la mirada en el hombre que con su palabra profética o enseñanza lo saca de los caminos del Señor. Ustedes son culpables de eso también.
porque ustedes buscan iglesias donde les digan lo que ustedes quieren oír y les profeticen lo que ustedes quieran escuchar. Por eso es que las cosas andan así. Y ustedes rechazan iglesias que llaman al pecado por su nombre. Ustedes rechazan iglesias donde se les enseña a ustedes que la grandeza no está en gritar ni en patear, sino en vivir para Dios. Donde se les enseña a ustedes que el cristianismo no es solamente su mensaje, es una forma de vida también, como dice Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Usted puede seguir al profeta que usted quiera, usted lo puede adorar, idolatrar y puede besarle los pies si usted quiere, pero su vida no cambia. Si su vida no cambia, el diablo se lo va a llevar a usted, según Job 18:14. Y no hay papa, ni profeta, ni cura, ni pastor, ni falso profeta, ni apóstol que lo pueda librar de la ira de Dios, pues la ignorancia suya es pecado. Como dice Jesús orando en la cruz, perdónale porque no saben lo que hacen. El pecado de ignorancia está ratificado en la palabra del Señor. Usted tiene una buena posición económica y no va a iglesias pequeñas donde predican la verdad, sino donde usted se siente bien, donde usted lo alaban, donde usted lo aplauden. Usted tiene una vida muy miserable espiritualmente, digna de la. Llega a una iglesia donde le profetizan que sus hijos son grandes, que usted va a prosperar, que esto, aquello y lo otro, pero nunca le profetizan que un dueño de empresa no puede darle empleo a una joven y quitándole la ropa. Nunca le predican eso. Nunca le predican que cuando una dama llega a una empresa y el dueño de la empresa la entrevista, no puede pedirle sexo a cambio de trabajo. Ustedes nunca les predican eso porque son tan sinvergüenza el que predica con usted. A usted nunca le han predicado, por si acaso, que aunque tenga millones de dólares, si adultera, el diablo se lo va a llevar. Váyalo sabiendo en esta tarde. Por esa causa la tierra tiene el juicio que tiene en este momento. No solamente por el impío, por el pecador, sino por la falsedad de cristianismo que estamos viviendo en este momento. Somos vulgares, somos mentirosos y después subimos al púlpito a predicar. Sin ninguna reverencia, sin ningún temor, sin ningún respeto a Dios. Gritamos, hablamos de infierno cuando realmente el infierno nos está esperando a nosotros desde hace tiempo. ¿Cómo podemos hablar lo bueno siendo malos? Dice la palabra del Señor. Y la gente dice en este momento, vamos a orar al monte, subamos allá, vamos a ayunar, vamos a orar, ayune lo que quiera y ora lo que quiera. El planeta está bajo juicio en este momento. Falseamos la palabra de Dios. La hemos quebrantado en la fe. Escondemos el adulterio, la fornicación, la mentira, el robo y el hurto detrás del ministerio ficticio que ustedes no tienen. Ya es tiempo que alguien le diga a ustedes, esta boca es mía y yo respondo por lo que digo. Chiriquí está inundada de falsos apóstoles y de falsos profetas. ¿Quién anunció esta calamidad? Una de las cualidades del apostolado es el celo por la palabra y el profundo conocimiento de la palabra. Y tenemos una partida de ignorantes hablando de ministerio apostólico. Y cuando usted le dice que no son apóstoles, la familia y la congregación se voltean contra usted. Porque hay que decirle a la persona que sea apóstol para complacerlo. Pues no se le va a complacer. Usted no tiene ese ministerio, señora o señor. Ustedes están falseando la palabra. Por eso hay juicio en la tierra en este momento. No solamente por aquellos que no conocen a Dios y lo insultan con su forma de vivir. El juicio también ha llegado y ha venido por causa de nuestra desobediencia y de nuestra forma de vivir. Desgraciadamente, la Biblia se cumplirá cada día. Y no digo desgraciadamente por hablar de parte del Señor, sino por las consecuencias que estos traen. En el libro de Apocalipsis, quiero que vayan conmigo, por favor. Libro de Apocalipsis. En su capítulo 2, el verso 1. Miren la profecía que aparece aquí. Para todos los escatólogos y estudiosos bíblicos, ellos deben de saber que las 7 cartas, las 7 iglesias, hablan del estado de la iglesia en ese tiempo y en el tiempo futuro hasta la venida de Cristo. Las 7 condiciones que se reflejan en estas 7 cartas tienen que ver con la iglesia del Señor en todos los tiempos. Dice así, escribe el pastor de la iglesia en Éfeso. Yo lo expliqué la vez pasada y no profundizaré en ello. Me detendré solamente en un pasaje bíblico. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de 7 candeleros de oro, dice esto. Conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, que no puedes soportar a los malos. Verso 2. ¿Quiénes son los malos? Has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son. Quiere decir
que esta es una profecía que tiene su cumplimiento también para los tiempos del fin. Lo que el apóstol Juan está diciendo de parte del Espíritu de Dios es que para esos tiempos y para los tiempos del fin se desataría un falso avivamiento apostólico, donde todo el mundo querría ser apóstol. Los hallaste mentirosos, se traduce en el griego, eran una carga pesada, no podía soportarlo y realmente lo son. Porque cada vez que un falso apóstol se mueve a una humilde congregación, eso da como consecuencia la pérdida de relojes, cadenas, anillos, dinero, y se le dice a la gente, ¿dónde es su tarjeta de crédito? Dígame, ¿cómo van a diezmar de tarjeta de crédito, por favor? ¿Hasta dónde hemos llegado nosotros? En México llegó un hijo de Satanás que se hace llamar apóstol, y antes de subir, el ayudante que andaba con él dejó bien claro y dijo, recuerden que el apóstol nunca se equivoca. Cuando este hijo de Satanás subió, mal llamado apóstol, dijo, dice el Señor que va a dar $1000, vamos a recoger $1000 de todos ustedes en esta noche. Qué sinvergüenzura. Es un tiempo atrás en Usana, un predicador decía, Dios me mostró, creo que 12 o 13 personas que van a dar $1000, pasaron como 19 o 20. ¿Dónde está la realidad de la profecía? Recuerdo las palabras de Edwin Álvarez, ¿sabe? En los mensajes al final donde él decía, lo mejor está por venir. ¿Qué hace Edwin Álvarez con esa profecía que le regaló Enlace ahora que el mundo está siendo sacudido por esta pandemia? Hizo Iglesia este año y puse la televisión, quería ver los predicadores que trajo. Trajo a una que se parecía a Madonna, vistiendo como Madonna, la imitación de Madonna. Y puso a otro que parecía loco. Y después trajo también a Yesenia Tin cobrando para que la gente escuchara, vendiendo el mensaje de esta mujer, que espiritual no es, para que predicara lo que él quiere que se predique. Tú vas a desarrollarte, ustedes van a ser empresarios, lo que hay en ti, ya no te llamarán así, ahora la gente se va a asombrar de lo que tú vas a hacer, y todo el mensaje va dirigido al ego del ser humano. Ojalá a Yesenia Tin le llegue este mensaje. Una mujer como usted, señora, que se aumentó los senos y se aumentó las nalgas, no tiene nada que predicar. Absolutamente nada. Este mundo no necesita un mensaje de prosperidad. Lo que este mundo necesita es un mensaje que lleve al pecador al arrepentimiento. Uno de sus compañeros de libertinaje, Marcos Witt, decía que dentro de cada creyente hay un campeón. Eso es mentira. Lo que hay dentro de cada persona es un pecador que necesita arrepentirse y conocer a Cristo. Qué dolor nos da a nosotros. Cómo se ha dañado la iglesia. Siendo aplaudidos. Y dicen, no toque a mi ungido. No tiene que ver nada la palabra ungido aquí. Cuando la Biblia dice en cuanto a David y Saúl, no, que la palabra en hebreo que aparece es tocar físicamente, que fue lo que David no hizo. Pero a la hora de reprenderlos sí se les puede reprender. Yo no puedo golpear a ninguno de ellos, pero sí puedo decirles que van camino al infierno si no cambian. Es un buen momento para reflexionar. Dejen de reprender, dejen de hacer pactos, dejen de seguir hombres, de poner la mirada en el hombre y empecemos a pedirle perdón a Dios, porque nosotros somos culpables también por lo que está sucediendo en este momento. Se perdió la enseñanza bíblica, tanto así que cuando prediqué sobre el templo hubo gente que se enojó conmigo, y aunque yo sé que posiblemente me escucha, hubo uno que protestó contra mí y me envió una larga carta. Y se puso a predicar en su iglesia 2 estudios bíblicos acerca del templo. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué mejor no dedicó tiempo a atacar a los falsos profetas que están en su país? ¿Por qué atacan a alguien cuando alguien desnuda la palabra? Señores, el templo no es un lugar para vender comida, es casa de oración. ¿Por qué tenemos que rebelarnos contra? ¿Por qué queremos dejarlos mal a ellos? Si realmente lo que nosotros nos lleva a todo esto es el celo que sentimos por la palabra del Señor. Dolorosamente vivimos esa época. Nadie la quería. Yo no quisiera que esto siguiera. Pero tristemente esto va a seguir.
Y les voy a decir algo a ustedes. Esta pandemia de coronavirus es la señal más brava, la más brava que nos dice a nosotros que el arrebatamiento es un hecho. Es la señal más brava que nos dice que la economía se va a doblegar luego que se levante por poco tiempo. Es la señal más brava que nos dice que el mundo está aspirando a un gobernante mundial, el cual no está de lejos. De todas las profecías en los últimos tiempos que se han cumplido, esta es la más brava. Y créamelo, siento un profundo temor y reverencia ante la palabra de Dios y los acontecimientos que se están dando en este momento. Les decían ustedes que lo mejor estaba por venir. Siempre se lo dije a la congregación, no crean a esos falsos profetas. El 2020, se lo dije a los hermanos desde el 2019, vamos a entrar al 2020 y vienen grandes desgracias para este planeta. Nunca dije coronavirus porque Dios no me lo mostró. Pero en base al conocimiento bíblico, por las profecías de Mateo, de Apocalipsis, de Joel, de Amós, por las profecías de Daniel, sabíamos que entrábamos a una etapa muy dura dentro de este mundo. Pero la gente no se ha percibido. Hoy muchos me llaman y me dicen, pastor, recuerdo sus palabras. Y les digo lo siguiente, lo mejor no está por venir. Van a venir más desgracias a este mundo. Coronavirus es la punta del iceberg. Peores cosas van a venir. Viene mucha hambre para nuestros países. Viene una economía golpeada más fuertemente que la que está siendo golpeada con el coronavirus en este momento. Viene guerra y vienen cambios fuertes en este planeta. Vienen derramamientos de sangre en cantidad en este planeta. Y van a haber muchos que seguirán apostatando de la fe y atacando a aquellos que dicen la verdad. Muchos cristianos se perderán por la sencilla razón de que pusieron la mirada en el hombre y nunca hicieron como los hermanos de Berea, que escudriñaron las escrituras para ver si lo que estos hombres predican era verdad o no era verdad. Ese es el mundo en el cual estamos viviendo. Yo no puedo decirle a ustedes que para Panamá lo mejor está por venir. No es cierto. Con esta crisis el canal de Panamá no está. Las entradas económicas se vinieron. Tenemos una deuda externa demasiado de grande y el país se sigue endeudando. Eso quiere decir que los impuestos pueden subir. Eso quiere decir que para pagar la deuda van a tener que sudar cada panameño para dar una cuota más elevada de la que está dando en este momento. Tenemos un gobierno que está enfrentando la crisis con $20 por semana para los panameños y no le va a llegar a todo el mundo. Qué dolor y qué tristeza. Que no exista ni siquiera visión de gobierno. Y todo esto se debe a que falseamos el derecho y decidimos pecar contra Dios. Y decidimos tomar un cadáver podrido, subirlo sobre el hombro y cargarlo día y noche en el púlpito, en la calle, en el trabajo, donde quiera que vayamos. Y nadie nos puede decir nada porque somos los ungidos. Mi amigo, usted carga un cadáver. Y usted puede gritar lo que usted quiera. Y ese cadáver podrido que usted lleva, llamado pecado, le va a impedir que Dios escuche sus oraciones. Porque Dios no lo va a atender. Es por gusto el espectáculo que usted haga por Facebook, que lo haga por WhatsApp. Es por gusto lo que ustedes hagan. Dios no atiende a nadie que está bajo esa condición. Mas gracias te han dadas a Dios, dice Pablo, por Jesucristo, mi Salvador. Finalmente, les recomiendo a todos ustedes que se acerquen al Señor. A través de las Escrituras, a través de la oración, que busquen de Dios con mucha más fuerza y mucha más seriedad. Dejemos de quejarnos. Todos aquellos que hemos sido golpeados por el coronavirus, aunque estemos encerrados, démosle gracias al Señor que estamos con salud. Da dolor saber que hay gente que muere de paro respiratorio porque no puede respirar. Hay gente muriendo en este momento. En silencio decir, Padre, guárdanos y ayúdanos. Decirle en silencio, hemos pecado mi casa y yo. Perdónanos, Señor. No queremos seguir así. Queremos volver nuevamente a tus caminos. Y aceptaremos tu voluntad cualquiera que ésta sea. Solamente guárdanos de no volver atrás. Les ruego en este momento a todos ustedes que inclinen su cabeza por un momento y oren conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este momento. Te rogamos que perdones nuestros pecados, Padre. Como dijo Nehemías y Esdras, hemos pecado contra ti. Hemos hecho lo malo. Ratas
subieron al púlpito con título de predicadores, de pastores, de profetas y de maestros. Falsearon el derecho, engañaron al pueblo. Muchos se han hecho ricos a través de la ignorancia de los cristianos. Hombres como Cash Luna han pisoteado la Biblia, diciendo que Pedro se equivocó cuando discernió los pensamientos de Simón, diciendo que no fuera discípulo de Pablo porque Pablo era un miserable y predicaba miseria. Estos hombres insultan tu palabra y aún así lo siguen. El juicio tenía que venir, tenía que venir. Los cristianos que tú les has permitido tener dinero han hecho emisoras y televisoras y escondieron la verdad. Ninguna televisora ni emisora predica contra la idolatría, la hechicería, la brujería. Todos los mensajes de ellos, Dios te va a bendecir. Hay algo grande que viene, lo mejor está por venir. Lo que le vino fue un coronavirus, que no hay papa, ni pastor, ni apóstol que lo detenga. Falsos, mentirosos. Se darán cuenta Dios un día por las mentiras que han enfermado a la iglesia. Te ruego que el avivamiento venga. Aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer. Y en medio de esta ira, Habacuc 3, acuérdate de tu misericordia. Y finaliza el profeta diciendo: Dios vendrá de Temán y el santo del monte de Parán, y veo su gloria cubrir los cielos. El avivamiento es un hecho. Y la tierra se llenará de su alabanza, y el resplandor es como la luz, que rayos brillantes salen de su mano, que tiene 5 dedos que representan los ministerios. El avivamiento vuelve y regresa nuevamente, Dios. Y se levantará una nueva generación, Joel 2:28, de personas no corrompidas, jóvenes, mujeres y hombres, a predicar un evangelio puro, sin miedo a nada ni a nadie, ni comprometerán jamás esta verdad. Anhelo que este avivamiento se desarrolle, Dios, te lo ruego en el nombre de Jesús, para gloria de tu nombre. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Mi Dios les continúe bendiciendo siempre a todos.